Tengo algunos datos para poder ir contrastando con la experiencia de ustedes vivida dentro de la Defensoría Pública. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, la sociedad civil registró 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género, 134 femicidios íntimos, familiar o sexual y de otra índole, 9 transfemicidios. ¿Qué pasa en el país con las cifras? Bueno, realmente las cifras son alarmantes, Carlitos, y yo siempre lo digo, hoy en día las víctimas denuncian, han perdido el miedo ya en su mayoría mujeres, porque hay que dejar claro que no solamente hay víctimas mujeres, también hay víctimas hombres. Nosotros en la Defensoría Pública hemos defendido acá en la provincia de Loja a hombres que han sido también víctimas de violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres denuncian en menor medida, quizá por el que dirá la gente, por lo que va a decir la sociedad, mientras que las mujeres ya han perdido el miedo. ¿Por qué? Porque conocen que el Estado les protege a través de algunas instituciones estatales, les permite que ellas puedan sentirse de cierto modo seguras. Pero todavía, Carlitos, hay una serie de víctimas, niños, niñas, hombres, mujeres, adultos mayores, que aún no denuncian, tienen muchísimo temor. La semana pasada brevemente nosotros hablábamos de las cifras y, por ejemplo, el año pasado, en el 2022, nosotros atendimos entre patrocinios y asesorías en oficina aproximadamente a 1.800 víctimas. Pero hay que tener claro también que tenemos asesorías que las realizamos cuando vamos a ferias ciudadanas, cuando vamos a campañas puerta a puerta de prevención de violencia, y en muchos de esos casos las víctimas no denuncian, nos preguntan qué podemos hacer, a quién podemos acudir. Sin embargo, el estar sometido todavía a su agresor o a su agresora no les permite denunciar. Todavía tenemos algunas víctimas que no lo hacen. Es importante, yo creo, Carlitos, el poder dejar claro que no hay justificación para la violencia. Claro. Porque muchas veces dicen, es que me pegó porque sí, yo me porté mal, o porque yo le levanté la voz. Es la víctima que está en el círculo de la violencia, al agresor. Exacto, o en el círculo de violencia. Vemos parejas que han ingresado al círculo de violencia, etapa de tensión, acumula violencia, explota, luego se ponen día buenas, viene la luna de miel, y así es un círculo en el que permanentemente ellos se encuentran. Y no es únicamente el hecho de que le haya golpeado, de que le pegó, es también lo psicológico y donde más afectaciones se evidencian, porque luego, ¿por qué tenemos tantos suicidios? Mira, Carlitos, a veces pensamos que si no me deja una lesión, que si no tengo incapacidad, eso no es violencia y que yo no puedo denunciar. Nos pasaba que visitábamos San Lucas precisamente a propósito de una campaña de prevención de violencia y nos decían allá las señoras, pero es que a veces solo me empuja, o es que a veces me da solo una cachetada y eso no me genera incapacidad. Ese empujón, esa cachetada, un alón de cabello que no te va a dejar una lesión o una incapacidad, es violencia física y está previsto, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como una contravención de violencia intrafamiliar que tiene una pena. Entonces es importante poder dar a conocer a la ciudadanía, primero, que la violencia no tiene justificación y segundo, que acciones tan pequeñas como que me empujó o, por ejemplo, que es lo que generalmente suele pasar, llegué a la casa, se enfadó y me dijo una palabra que atenta contra mi honra y mi insultas, hasta que la comida está mal, exacto, hasta que ni siquiera sabe tender la cama, que ni siquiera exacto, sabe barrer. Eso es una contravención de violencia también, y para el agresor o para la agresora tiene como pena trabajo comunitario. Mira que a veces ¿qué puede pasar? Que la pareja se está peleando y le quitan el celular y le dicen, claro, te lo retengo, o lo bota y lo hace pedazos y le dice, hasta que no sepas comportarte. Eso es una contravención de violencia, Carlitos, y está sancionado con trabajo comunitario y también con la devolución o reposición del bien que fue sustraído o que fue dañado. Pero en todo caso, el hecho de que ya se emita sanción, se tipifique este tipo de actos violentos hacia la otra persona, a la mujer, en el mayor de los casos, el que la víctima siga en el entorno de su victimario no soluciona como que absolutamente nada. Mira, Carlitos, y por eso es importante dar a conocer
¿Qué puede pasar, por ejemplo? En este momento, yo estoy siendo víctima de violencia. ¿Qué puedo hacer en este momento? Llamar al ECU 911. Inmediatamente tiene que llegar Policía Nacional para tomar procedimiento contra el agresor o agresora y para poder ayudar a la víctima. La víctima tiene que ser llevada a un centro de salud, a un hospital el más cercano para que pueda ser valorada, y lo mismo con el agresor. Al ser una flagrancia, dentro de las 24 horas tiene que resolverse esta situación jurídica. ¿Para qué? Para que el juez, que es la autoridad competente, pueda decidir si es que existe un hecho de violencia, si es que existe una infracción, sea delito o contravención, si es que existe responsabilidad del agresor o de la agresora, para que se pueda imponer la pena que en derecho corresponda. Y además, algo importante que muchas veces no lo sabemos: el defensor de víctima, sea público o privado, debe pedir medidas de protección en favor de la víctima. ¿Cuáles son estos? Tú dices, ¿qué pasa si sigue en la casa con el agresor? Obviamente va a seguir habiendo violencia. Claro. ¿Qué es lo que se puede pedir? Existe como medida la salida del agresor de la vivienda. Pero si es el mantenedor, creo que, no sé si ocupo bien el término, si es el que aporta. El que aporta. Existe una pensión de subsistencia como medida de protección que se fija en base al ingreso del agresor o de la agresora. ¿Que dura cuánto tiempo? El tiempo que la mantenga el juez. Se puede pedir que se revoque esa medida, pero mientras que no se revoque, esa medida está pendiente. Algo importante: esa no es una pensión de alimentos, esa no es para los hijos, esa es para la víctima de violencia. Se la fija en virtud de cuánto gana el agresor o la agresora. Y algo importante es que estas medidas de protección que son dictadas por el juez son de cumplimiento obligatorio. ¿Qué pasa si en contra mío dictan medidas de protección a favor de la víctima en contra mío y yo decido no cumplirlas? No pagar. Si yo no las cumplo, puedo incurrir en un delito previsto en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que se llama incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Es decir, lo que el juez decide es una orden y tiene que cumplirse. Si yo no lo cumplo, incurro en delito que tiene una pena de 1 a 3 años. De cárcel. De cárcel. Hoy ya se complica la situación. O sea, no es únicamente, ya me puso el juez, pero me hago el loco. No, y mira, y dentro de las medidas de protección, Carlitos, tenemos la salida del agresor de la vivienda, el reintegro de la víctima a la vivienda y salida del agresor, porque a veces pasa que el agresor o la agresora termina sacando a la víctima de la vivienda. Entonces el juez también puede disponer eso. Tenemos la pensión de subsistencia, tenemos tratamiento psicológico para las partes, tenemos la prohibición de persecución, de intimidación, sea a través del agresor o agresora o de cualquier otra persona. Tenemos la boleta de auxilio, tenemos la prohibición de que el agresor se acerque a la víctima, entre algunas otras. Y esto de la boleta de auxilio, por ejemplo, en varios casos que terminan con la muerte, con femicidios, resulta que la víctima tenía una boleta de auxilio. Lamentablemente sí, Carlitos, siempre decimos que este tipo de delitos tan violentos, delito de género como es el femicidio, se produce después de que la víctima ha padecido un largo historial de agresiones durante toda su vida. Por eso nosotros pedimos a la ciudadanía que la violencia no tiene que ser justificada, que tienen que pedir ayuda, que tienen que poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Hay medidas de protección que les pueden ayudar a ustedes, y algo importante: si es que esta persona, el agresor o la agresora, es sentenciada, también la jueza o juez dispone una medida de reparación que puede ir desde una medida simbólica como las disculpas públicas hasta medidas de carácter material, sufragar los gastos de la agresión, tratamientos psicológicos, entre algunos otros.